Hola a todos, mi nombre es Andrés Carvajal de Generando Valor. ¿Te has sentido frustrado porque no puedes ver tu serie o película favorita de Netflix porque no está disponible en tu país? No te preocupes, hoy te traigo la solución. En este video te mostraré paso a paso cómo usar Turbo VPN para saltarse el geobloqueo en Netflix y acceder a contenido de todo el mundo. A partir de julio de 2024 en los perfiles Netflix individuales extra está sucediendo esto. Y es que Netflix ha colocado un geobloqueo en estos servicios. Por ejemplo, aquí tenemos un perfil individual extra. Esto es un perfil individual, como pueden ver. No hay más perfiles. Y vamos a entrar a este perfil. Una vez que entremos al perfil, vamos a reproducir un contenido. Y nos va a aparecer un mensaje que dice, tu cuenta no puede usarse en esta ubicación. ¿Listo? Entonces, tal vez te esté sucediendo lo mismo o tal vez estás buscando otra cosa como desbloquear contenido. Entonces, te voy a enseñar a continuación la aplicación que yo utilizo para que puedas usarla sumado a otras aplicaciones en la versión gratuita y puedas de esta forma acumular megas de navegación y puedas disfrutar Netflix durante el mes o durante el tiempo que te queda de la cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos hacia ello. La aplicación en cuestión se llama Turbo VPN. ¿Sí? Es una aplicación muy buena. Listo, aquí ya la descargamos, abrimos. Esta aplicación se encuentra en Android. Como puedes ver, es una aplicación que ofrece publicidad en su uso. Aquí ya ingresamos y aquí lo que hacemos es simplemente tocar el menú hamburguesa que queda aquí en la esquina superior izquierda. Le damos iniciar sesión o crear una cuenta. En este caso, vamos a crear una cuenta. Le damos iniciar sesión. En este caso, crear una cuenta es con el correo electrónico y con la contraseña. Una vez que hagamos esto, pues ya tenemos nuestros datos para iniciar sesión y con los datos ingresamos. En este caso, yo tengo ya una cuenta, iniciar sesión. ¿Qué debo decirte sobre esta aplicación? Muy buena. Te da 2 GB de navegación durante el mes en la versión gratuita. ¿Listo? O bueno, en la versión sin necesidad de colocar tarjeta, nada relacionado, te da 2 GB de navegación. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar de nuevo en este caso, nos vamos a conectar a un servidor que esté buscando la aplicación. Como pueden ver, salió de nuevo publicidad, pero pues algo que tenemos que vivir, ya que es una versión gratuita. Aquí ya nos conectamos y vamos a intentar entrar a Netflix. Vamos a entrar a Netflix y vamos a reproducir el mismo título. En este caso, como pueden ver, ahí ya entró Netflix el contenido y ya lo podemos reproducir. Si experimentas problemas de conexión, intenta conectarte a un servidor diferente. Asegúrate de que tu dispositivo tenga la última versión de TurboVPN instalada. Si necesitas más datos, velocidad o acceso a servidores, puedes considerar suscribirte a uno de sus planes pago. En ningún momento este video es una invitación a que te suscribas a los planes pagos. Simplemente es un video informativo para que puedas usar la versión gratuita y las megas que corresponden y le puedas sacar beneficio. Recuerda, aquí arribita te dejo un video sobre cómo optimizar el uso de las megas en la mejor calidad de video que te ofrece Netflix. Para que de esa forma, con 1 GB de almacenamiento, puedes en este caso ver aproximadamente 6 capítulos en una calidad de video baja de Netflix. ¿Listo? Entonces es importante que tengas en cuenta esa información. Y eso es todo. Ya estás listo para disfrutar de Netflix sin restricciones. Descarga Turbo VPN hoy mismo y empieza a explorar el mundo de las posibilidades. Las VPN gratis te dan gigas o megas limitadas, así que úsalas bien y una forma de optimizar es bajar calidad de video a Netflix. Si navegas en Netflix con las megas gratis que te dan las VPN en calidad 4K, se te consume en minutos. Por eso debes bajar la calidad de video y para hacerlo te muestro a continuación. Vamos a través de Google Chrome, versión normal. No hubo necesidad de entrar a través de modo incógnito, porque ya como en ocasiones por modo incógnito puede que no nos deje entrar. Podemos de pronto intentar por segunda vez a través de Google Chrome normal. Siempre y cuando hayamos borrado caché o los datos de navegación. Yo hice previamente los borrados de navegación de mi historial y por tal motivo, pues por esa razón yo creo que por eso no tuve ningún problema de entrar. Esto pasa mucho cuanto a los perfiles extras, ya que Netflix es muy sensible con referente al perfil extra, ya que
si lo usas en muchos dispositivos puede suceder de que Netflix te bloquee. ¿Listo? Entonces aquí vamos muy sencillamente a Google Chrome, Netflix, entramos a Netflix y tocamos aquí donde dice cuenta. ¿Listo? Una vez que entremos a cuenta, ¿listo? Tenemos que ir aquí tocamos el perfil, damos donde dice administrar perfiles y vamos aquí donde dice la flechita que voy a señalar, toco y luego bajo y le digo aquí donde dice configuración de reproducción. Listo, toco y le digo, primero debo de seleccionar, o sea, quitar esas casillas de reproducir automáticamente el siguiente episodio de una serie en todos los dispositivos. Lo quito, se reproducen automáticamente los avances mientras navegas en todos los dispositivos. Lo quito y por defecto, por default, está aquí en esta versión automática. Listo, entonces lo que yo recomiendo es que le bajen a la calidad bajo o baja, donde se va a consumir una calidad de audio y video básica hasta 0.3 GB por hora. ¿Listo? Aquí arribita o en este mismo video estoy explicando de cómo utilizar las VPNs gratuitas y el consumo de gigas que te da para poder sacarle mayor productividad a tu Netflix, a la visualización de Netflix. En este caso, simplemente guardo. A continuación estamos aquí en la versión PC de Netflix. Estamos en un perfil individual extra, ¿sí? Totalmente individual. Y que tiene este problemita que les voy a presentar a continuación cuando reproducimos contenido. Nos dice que lo sentimos la interrupción. Tu cuenta no puede usarse en esta ubicación. Para obtener más información, visita Help Netflix. Bueno, prácticamente esto lo que sucede es que Netflix ha colocado un geobloqueo, ¿sí? Para Netflix, para algunas cuentas creadas fuera de Colombia o para otros países, y por esa razón aparece este problema en los dispositivos móviles y en cualquier dispositivo pues, que esté dentro de Colombia a partir de julio de 2024. ¿Listo? No sabemos si esto es temporal o puede pronto que suceda siempre. Entonces, aquí a continuación les voy a enseñar una forma que estoy utilizando para poder ver contenido en mi PC o en mi dispositivo móvil, aprovechándome de las VPNs que ofrece el mercado. ¿Listo? Entonces, en este caso les traigo Turbo VPN, ¿sí? Que en este caso está para diferentes dispositivos como Mac, Windows, iOS, Android, Android Lite, Chrome, Xbox, PlayStation y Switch. Aquí es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es entrar a la página web Turbo VPN, ¿listo? Descargarlo gratis, nos abre esta pestaña en la tienda de Chrome Web Store, donde vamos a agregar aquí a Chrome, la extensión. Listo, entonces esperemos ahí mientras se agrega. Ahí se está agregando, se está descargando. Aquí ya se abre una pestaña para decirnos que ya estamos agregados. Y lo que hacemos siguientes es agregarla aquí en la sección de extensiones. En este caso sería esta. Turbo VPN, esta. Y automáticamente aparece aquí. Turbo VPN está apagada. Tal vez porque está apagada. O tal vez no me toca registrarme. Esta es la otra, ¿no? No hay necesidad de registrarme. Listo. Entonces, como pueden ver, no hubo necesidad de registrarse. Listo, no hay necesidad de registrarse. Simplemente agregan la extensión y una vez que agregan la extensión se conectan, ¿sí? A través del conejito aquí, la zanahoria, se conectan y ya pueden entrar a Netflix. En este caso, vamos a actualizar Netflix aquí en la pestaña, como para que se cargue con las nuevas funcionalidades. Y vamos a reproducir cualquier contenido. En este caso, reproducir. Listo. Y de esta forma podemos ver Netflix en nuestro dispositivo PC o computadora de escritorio. ¿Listo? Como pueden ver ahí, ya aparece el contenido. Tal vez de pronto no, la capturadora de pantalla no deja grabar, pero ya aparece el contenido ahí, ya se puede visualizar. Listo, vamos a devolver. Y de esa forma desbloqueamos esta opción de no puede usarse en esta ubicación. Incluso si quieres ver de pronto
contenido de otros países, lo puedes usar. Recuerda que si no agarra bien el servidor, el primer servidor que te está dando aquí la opción, tienes que buscar otro servidor, otra dirección, otra ubicación más óptima para que de esa forma puedas conectarte y puedas disfrutar del servicio. La disponibilidad del contenido de Netflix varía según la región. Incluso con una VPN es posible que no puedas acceder a todo el contenido de la biblioteca de Netflix en otro país. El uso de una VPN para acceder a contenido con restricciones geográficas puede ir en contra de los términos de servicios de Netflix. Es importante investigar y elegir una VPN de confianza que tenga un buen historial de seguridad y privacidad. Listo, hasta aquí llegamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta si te funcionó. Y te invito a ver mis otros videos.